Buenos días, esto es Mentoría Educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de la lengua y la literatura. En el encuentro de hoy abordaremos la temática de los textos instructivos o también llamados textos instruccionales. En el caso en que quisieras sugerir algún tema propio del ámbito de la lengua, la literatura, la gramática o la sintaxis, te leo a través de los comentarios. Y también te invito a suscribirte de modo que te lleguen los videos sucesivos que se van sumando al canal. Comenzamos entonces. Los textos instructivos o también llamados instruccionales reúnen una serie de condiciones y características a través de las cuales se asimilan muchísimo a otra superestructura textual que habíamos trabajado previamente, la de los textos expositivo-explicativos. Es por ello que algunos autores consideran que esta superestructura en realidad constituiría una especie de subtema de la superestructura de los textos expositivos explicativos. En cuanto a esa estructura, coinciden, por ejemplo, en todas sus intenciones comunicativas, en las partes estructurantes de su superestructura, la introducción, el desarrollo, la conclusión, y si bien, por supuesto, tienen tipos textuales, nombres de tipos textuales específicos, los soportes y los portadores en los cuales los podemos encontrar o a través de los cuales circulan coinciden con los de los expositivos explicativos en muchísimas oportunidades. Asimismo, numerosas de las categorías propias específicas de las superestructuras coinciden en ambas, tanto en los expositivos explicativos como en los instructivos o instruccionales. Ahora bien, cuando hablamos de instructivos, por supuesto, el derivado, el sustantivo derivado, es la palabra instrucciones. Y cuando pensamos en instrucciones, ¿qué se nos viene a la cabeza? Por ejemplo, una receta. Supongamos que tenemos ganas de hacer pan o un pastel de manzanas y no sabemos cómo se realiza, recurriríamos a una receta. Y dentro del imaginario popular, dentro del imaginario cultural, sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Una lista de ingredientes, pasos sucesivos, un procedimiento explicado para que podamos llegar a ese resultado, a ese producto que queremos elaborar. Por lo tanto, pensamos que es sencillo el universo de las instrucciones. Sin embargo, tiene su especificidad temática. Vamos a nombrar algunos otros tipos textuales en los que podemos encontrar instrucciones. Ya habíamos hecho mención a las recetas, pero podemos a su vez encontrar instrucciones en manuales de procedimiento, donde ese procedimiento, ese desarrollo, las etapas, seguramente nos expliquen acerca de los modos de uso de un artefacto o de un sistema. También podemos llegar a encontrar manuales de armado o instrucciones en manuales de armado, donde ese mismo procedimiento nos explique cómo ensamblar o confeccionar un determinado producto, un determinado artefacto. Por supuesto, también podemos encontrar instrucciones en las reglas de juego. Si por ejemplo nos regalan o compramos, adquirimos un juego de mesa o queremos participar de algún torneo o certamen deportivo, debemos conocer acerca de los llamados reglamentos. Asimismo, podemos encontrar instrucciones en los protocolos, en los prospectos o en las señales de tránsito. ¿Y por qué en las señales de tránsito? Porque debemos recordar que la comunicación sucede no solamente a través de un código lingüístico, sino también podemos llegar a entender un mensaje claro a través de una iconografía, como por ejemplo la propia de la señalética de las señales de tránsito. De hecho, si nosotros observamos un cartel de prohibido estacionar o un cartel que nos indique la mínima y la máxima de la velocidad obligatoria,
reconocemos claras instrucciones allí. Sabemos lo que debemos hacer tanto estemos conduciendo un vehículo o seamos peatones frente a una senda peatonal. O si encontramos la marca, la señal de la obligatoriedad, que nos indica la obligatoriedad de ceder el paso, por ejemplo. Pero repasemos, sumemos a esta explicación algunos nombres particulares de estos tipos específicos textuales que incluyen instrucciones que por lo general, quizás porque no los usamos tan asiduamente, nos resulten un poco extraños. Por ejemplo, los prospectos. ¿Qué son los prospectos? Yo aquí tengo un prospecto en mis manos como ejemplo. Un prospecto es un texto de carácter instructivo, que en este caso ha sido tipeado en un soporte papel. Cuando los encontramos tipeados en un soporte papel, por lo general también los encontramos plegados de esta manera. Y los podemos localizar dentro de las cajas de remedios o de medicamentos. ¿Qué tipo de texto o cuáles son las características particulares de este tipo de texto instructivo que vamos a encontrar aquí? Vamos a tener en un primer momento, por ejemplo, la composición de la medicación, de la droga particular sobre la cual nos están tratando de explicar su uso. Nos van a explicar la acción terapéutica y nos van a listar una serie de indicaciones que tienen que ver con la dosificación, el modo de empleo, y hacia el final nos van a indicar también las advertencias sobre su uso. Esa es la información específica que podemos encontrar a nivel instructivo o instruccional dentro de un prospecto. Ahora bien, ¿qué son los protocolos? Los protocolos reúnen un conjunto de reglas que rigen, que regulan una ceremonia, un acto académico, una reunión social. En el caso de que estemos hablando de una reunión social, incluiremos en estas reglas de protocolo reglas de ceremonial y cortesía. En estas reuniones sociales, que pueden ser formales o informales, se aplican algunas veces sin necesidad de haber accedido a un manual, sino que simplemente se conocen. Por ejemplo, si a nivel cultural, ¿no? Si nos reunimos un domingo en familia, con parientes, con afectos y preparemos una gran mesa, solemos dejar la parte principal de la mesa, desde donde se la preside, para la persona que consideramos importante entre todos los parientes o los afectos. Entonces ese lugar probablemente lo ocupe un abuelo, una abuela. En el caso de los actos académicos, las reglas de protocolo nos indican, por ejemplo, cuándo debe ingresar un cuerpo de banderas, en qué orden y si debemos esperar a ese cuerpo de banderas sentados o de pie o aplaudiendo o en silencio. Estas son entonces las reglas propias que podemos encontrar dentro de un protocolo. Ahora, en cuanto a los manuales de uso, manuales de confección, manuales de procedimiento. Aquí yo también tengo un ejemplo en mis manos y podemos ver que es realmente extenso, ¿sí? En un principio, en este caso es un manual de un artefacto, de un electrodoméstico, nos van a hablar de las instrucciones de seguridad importante, va a haber una introducción, nos van a explicar aspectos que tenemos en cuenta antes de la primera utilización, van a describir la composición de sus partes y luego el mismo texto nos va a ir indicando las distintas funciones del artefacto. En el caso de los recetarios, en este caso el ejemplo que tengo en mis manos también es de un soporte papel, tenemos, como habíamos mencionado previamente, esta descripción de ingredientes previo y luego el procedimiento explicado y está acompañado de muchísima iconografía, de muchísima imagen ilustrativa a los fines de nosotros poder más o menos anticiparnos a cómo debería quedar nuestro producto final. Bien, ahora, todos estos tipos textuales,
a través de qué soportes y qué portadores los podemos llegar a encontrar. Como hemos ido mostrando en los ejemplos, parte de estos soportes o uno de estos soportes puede ser el soporte papel. También los podemos encontrar en soportes magnéticos, en soportes electrónicos. Podemos acceder, por ejemplo, a un video de una receta al que podamos a su vez acceder a través de un portal web. Y en cuanto a los portadores pueden ser, por ejemplo, los mismos manuales o que coincida el nombre del portador con el tipo textual que vamos a leer. Por ejemplo, vamos a leer reglas de juego dentro de un reglamento. Y en ese manual, porque no deja de ser un manual que venga dentro de la caja de un juego de mesa o que me provean los profesores que están preparándome para un certamen deportivo, allí vamos a encontrar ese texto instructivo en particular. Entonces, todos estos tipos de textos tienen una organización estructural, una superestructura. Sí, por supuesto. La estructura que podemos reconocer durante todo el desarrollo de su información es la de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Toda esta superestructura va a estar precedida en primera instancia por un título en el que se me va a especificar el nombre del juego concreto, el nombre del medicamento sobre el que voy a aprender a dosificar o administrar, el nombre del producto del ámbito culinario que queremos elaborar, o bien el nombre del artefacto que nos hemos comprado, el electrodoméstico, de manera tal que luego se nos brinda información acerca de ese nombre específico. No pueden ser nombres literarios, metafóricos, son nombres que se corresponden con un vocabulario técnico y específico. Bien, en la introducción, ¿qué podemos leer en la introducción? Vamos a encontrar la descripción de un producto o de un artefacto, o bien la composición de un medicamento de modo descriptivo en esa presentación. Bien, y también seguramente vamos a encontrar listados los ingredientes en el caso de recetas o los materiales si se trata de la elaboración de algún otro producto, o participantes y elementos en el caso de que se trate de un juego. Durante el desarrollo, ¿qué vamos a poder leer o reconocer en el desarrollo de un texto instructivo? Primeramente, una descripción secuencial de pasos. En esos pasos van a ir conformando procedimientos o etapas. Y en la conclusión, vamos a poder reconocer como conclusión el último paso, o bien el producto terminado, que nos puede llegar a ser comunicado a través de una imagen, de un dibujo, de una fotografía. Allí vamos a poder encontrarnos, por ejemplo, con el artefacto armado, o en el caso de que estemos leyendo un prospecto, con las advertencias de uso del medicamento, como ya habíamos explicado antes en la ejemplificación. En todos estos tipos textuales vamos a poder advertir intenciones comunicativas, es decir, aquellas que tenían como objetivo respecto de su público receptor los enunciadores, quienes escribieron este tipo de textos, quienes los planificaron. ¿Cuáles son esas intenciones comunicativas que de hecho coinciden con la de los textos expositivo-explicativos, como habíamos mencionado al principio? La intención comunicativa de informar, pero informar enseñando sobre ese ámbito particular o específico del conocimiento, ¿sí? Sobre el juego en cuestión, el medicamento, el producto del ámbito culinario. Para ello van a necesitar exponer todo lo que ese experto, ese conocedor sabe respecto de aquello sobre lo cual brinda instrucciones. Pero es fundamental que a su vez sea explicativo. ¿Por qué? Porque recordemos que explicar consiste en procurar que mi público receptor realmente comprenda aquello que yo sé y que estoy exponiendo. Si yo no utilizo recursos
ejemplos, ilustraciones, aclaraciones, comparaciones, si no soy claro en los recursos que utilizo, cuando me propongo explicar, muy probablemente no logre el objetivo de que mi público receptor me comprenda. Y es sumamente imprescindible que en este tipo de textos sea así, que el público me comprenda, porque si no, no podría ese público receptor lograr el propósito de hacer funcionar un determinado artefacto o de construir un determinado elemento o producir lo que se haya propuesto a través de esas instrucciones que sigue. Pero ¿cuál es la intención comunicativa fundamental? La intención comunicativa fundamental es la de prescribir. ¿Qué es prescribir? Recordemos que prescribir consiste en determinar algo como obligatorio. Es decir, si a mí como receptor me han brindado un texto instructivo y yo sé que en ese texto instructivo voy a encontrar un procedimiento a través de pasos consecutivos, si yo me salteo alguno porque no lo quise seguir así o le agregué una impronta personal, muy probablemente no logre ese producto final que me he propuesto. De manera tal que incluso suele llegar a ser peligroso, pensemos en el caso de la administración o suministro de medicamentos, el no seguir las instrucciones. Por eso es que prescribir es una intención comunicativa fundamental dentro de este tipo de textos. Ahora bien, supongamos que nosotros estamos no solamente trabajando con el reconocimiento de características y condiciones dentro de alguna formulación que contenga instrucciones, sino que también estamos trabajando en la producción, estamos en el papel de escritores. Conocer las condiciones que deben respetar este tipo de textos nos ayuda a incorporarlas como herramientas a los fines de poder corroborar que nuestras formulaciones realmente cumplan con estas condicionantes y por lo tanto mi formulación en general constituya un verdadero texto instructivo o instruccional. ¿Cuáles son esas características? Primeramente las nombramos: objetividad, registro formal, verbos. Los verbos vamos a ver que los vamos a poder utilizar en expresiones, ya sea en modo indicativo, esos modos verbales, o en una forma verbal no conjugada como es el infinitivo. Van a resultar frases imperativas. Vamos a tener que cuidar el vocabulario técnico y específico y respetar un orden lógico para poder conformar esa superestructura. Bien, repasemos rápidamente en qué consiste la objetividad. La objetividad consiste en reflejar de manera clara una realidad. No podemos mixturarla con afinidades personales, sentimientos o emociones propias del enunciador. Ahora bien, veamos algunos ejemplos en los que la subjetividad, estas emociones, estos sentimientos o afinidades propias del enunciador podrían llegar a incorporarse dentro de lo que es un texto instructivo. El ejemplo más claro es el de las recetas. Cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a un video o estamos viendo a través del televisor una persona que nos explica el procedimiento de una receta, podemos llegar a escuchar o advertir que en algún momento en los ingredientes nos dice, bueno, yo prefiero las chispas de chocolate, pero si ustedes tienen ralladuras de limón, pueden trabajar con ralladuras de limón. Bien, allí nos podría estar contando una preferencia particular. En ese caso no es grave incorporar una subjetividad, una afinidad, en este caso con algún ingrediente. Pero en el caso de un prospecto en el que leemos información acerca de un medicamento, esto es absolutamente desaconsejado y de hecho no está permitido. ¿Sí? Bien, entonces allí una mención particular en cuanto a la objetividad. Vamos con el registro formal. Recordemos qué es registro formal. Utilizar un registro formal consiste en usar
términos lingüísticos que se adecúen a un conjunto de reglas gramaticales, ortográficas, propias de una lengua estándar. En el caso del lenguaje español, nosotros sabemos que la Real Academia Española nos ha ofrecido su gramática donde podemos encontrar este tipo de reglas. El hecho de que nosotros podamos o debamos utilizar un registro formal en este tipo de textos se debe a que la mayoría de nuestro público receptor ha pasado seguramente por un proceso de escolarización donde se le ha enseñado una lengua estándar. Y como el objetivo es que este tipo de textos pueda ser comprendido por un público amplio, es por ello que se debe utilizar un registro formal. Ahora, en cuanto a los verbos, habíamos dicho que las frases que vamos a enunciar las podemos enunciar utilizando verbos en modo indicativo o formas verbales no conjugadas. Veamos ejemplos. Si utilizamos un modo imperativo, ¿qué estamos tratando de brindar o de expresar? Órdenes. Podríamos decir, cascar un huevo, en el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, un infinitivo. Y en el caso de que estemos utilizando un modo imperativo, casca un huevo. Sigamos con el imperativo. Separa la yema de las claras. Bate con azúcar durante 5 minutos. Encende el horno y precalienta a 185 grados. Así tenemos órdenes claras y precisas. Estas órdenes claras y precisas las podemos expresar a través de verbos en modo infinitivo. Podemos decir, cascar el huevo, separar las yemas de las claras, batir con azúcar durante 5 minutos, encender el horno a 185 grados. Así nosotros vemos que los verbos, ya sea que estén expresados en modo imperativo o en modo infinitivo, van a contribuir con el carácter de una frase imperativa, es decir, con una frase que se va a clasificar como imperativa según la actitud del hablante. Incluso estas frases de carácter imperativo las podemos llegar a comprender dentro de un texto instructivo, por más de que los verbos estén enunciados en modo indicativo. Podemos tener ciertos casos, por ejemplo, en el caso de las recetas, en el que podemos leer: primero separamos las yemas de las claras, batimos acto seguido con azúcar durante 5 minutos. Mientras tanto, encendemos el horno para que se precaliente a 185 grados. Entonces, allí tenemos frases en las que los verbos, en una gran mayoría, han sido expresados a través del modo indicativo. Sin embargo, es importante comprender que el carácter, la actitud del hablante de la frase va a continuar siendo imperativa por esto de la intención comunicativa de prescribir, ¿sí? Estamos determinando pasos de un procedimiento como obligatorios. El vocabulario debe ser técnico. ¿Por qué? Porque necesitamos el nombre correcto y preciso de los materiales. Incluso se nos pueden llegar a venir a la cabeza ejemplos de recetas en las que, porque se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado o afín a una determinada región, a veces se nos complica de comprender. Hay algunas palabras que por conocimiento cultural general podemos llegar a deducir de qué se tratan. Por ejemplo, en alguna receta podemos leer patatas, en otra región se las entiende como papas, pero hay algunos elementos que concretamente tienen un nombre muy específico incluso por región. Y es importante que se los exprese así, de manera tal de que el público receptor comprenda acerca de qué se está hablando. En cuanto al orden lógico, es decir, el modo en que se organiza la información durante todo el desarrollo de la superestructura. Vamos a reconocer dentro de la introducción una organización descriptiva cuando se presentan los ingredientes, los materiales, la composición de los medicamentos o los participantes y elementos propios de un juego. Allí vamos a tener entonces una organización descriptiva. Se puede valer un enunciador del recurso de la enumeración
Y luego durante el desarrollo y hasta la conclusión vamos a reconocer una organización de la información secuencial. Allí donde vamos a tener pasos sucesivos que vayan desarrollando todo el procedimiento. Allí también nos podemos valer del recurso de la enumeración para poder organizar esa información. Bien, hasta aquí entonces hemos hecho un recorrido acerca de tipos textuales, estructura, intención comunicativa y características específicas de los textos instructivos o instruccionales. Pero tengo una propuesta más, una vuelta de tuerca para ofrecerles en este encuentro en particular. Y es el hecho de poder salir un poquitito del ámbito de lo que solemos clasificar o entender como literatura no ficcional. Recordemos que la clasificación de la literatura en ficcional o no ficcional se debe en líneas generales a este objetivo de pretender clasificar los textos según su cercanía o lejanía con la realidad, con la vida cotidiana. En el caso de todas estas instrucciones, todos estos tipos textuales instructivos que hemos venido trabajando como ejemplos, sabemos que rigen, regulan, circulan en nuestra vida cotidiana, nuestra vida en sociedad. Por ello es que decimos que estas estructuras necesariamente rígidas conformarían o serían parte de la literatura no ficcional. Ahora bien, hay quienes, gracias a su genio creador, se han animado a mixturar, a amalgamar esta superestructura con la superestructura narrativa a los fines de producir obras propias del ámbito de la literatura ficcional. Y en ellas han vertido todas sus emociones, sus sentimientos, y cuando las leemos, cuando logramos acercarnos a este tipo de obras, inclusive nos invitan a reflexionar. Y es allí está la riqueza de la literatura, que siempre nos va a invitar a compartir, a crear, a ser parte de nuevos mundos. Veamos un ejemplo concreto. Hablemos de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino que nos acompañó durante 70 años en el siglo XX. De hecho, falleció en el año 1984. Durante toda su producción, él trabajó con este tipo de obras en el límite del marco verosímil y el agregado de este elemento perturbador, extraño, que nos permite comprender a sus obras dentro del universo de la literatura fantástica, dentro del género fantástico. Él se animó a escribir instrucciones, pero instrucciones muy particulares. Instrucciones, por ejemplo, para subir a una escalera. Instrucciones para cantar. Instrucciones para reír. Instrucciones para llorar. Instrucciones para darle cuerda a un reloj. Inclusive el preámbulo de las instrucciones para darle cuerda a un reloj no tiene desperdicio. Y nombro uno más, un texto más propio de él. Si leemos No se culpe a nadie y en algún momento nos olvidamos de ese título, vamos a poder recordar esa obra como las instrucciones para colocarse o ponerse un pullover. Todas estas instrucciones nos invitan a comprender cómo este genio creador de Julio Cortázar logró precisamente saltearse los límites de una literatura o de una producción propia del ámbito real para poder llevarlo a otro plano y de esa manera enriquecerlo. Les voy a ofrecer la lectura de dos de esas instrucciones que vamos a poder encontrar dentro de otra obra, por supuesto del mismo autor que las compila, llamada Historias de Cronopios y de Famas. La primera instrucción que les voy a leer son las instrucciones para subir una escalera. Y dice así:
nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega, de tal manera que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se estará en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el fin de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bien, aquí entonces, hasta aquí, instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Una más y ya daremos por terminado este encuentro. En este caso voy a leer instrucciones para cantar. Y dice así: empiece por romper los espejos de la casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje subido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Y colorín colorado, las instrucciones para cantar han terminado. Con esta propuesta, con estos ejemplos, estas instrucciones particulares, curiosas instrucciones que nos ha legado, nos ha dejado Julio Cortázar, quería
explicarles, quería intentar transmitirles lo hermoso e interesante que es romper a veces con la teoría textual rígida que vamos incorporando. Es importante incorporarla, pero una vez que ya somos dueños de ella o que ya nos sentimos con la práctica suficiente, podemos seguir estos pasos propios de Julio Cortázar y dejar que fluya nuestro propio genio creador. Es decir, no solamente acercarnos a estas obras de estos grandes literatos, sino también animarnos a poder nosotros hacer lucir, crear, producir, apelando a ese genio creador que tenemos dentro, fusionando, por ejemplo, como ha ocurrido en este caso, una superestructura necesariamente rígida con otra que la hace un poco más humana a criterio personal. Incluso la literatura de este modo nos invita no solamente a expresar nuestros sentimientos y emociones, sino también a extrapolar. ¿Qué es extrapolar? Extrapolar es poder salir del texto y que nuestra curiosidad se haya incentivado de manera tal que o bien nos inspire para nuestras futuras posibles creaciones, o bien nos invite a seguir acercándonos a nuevas producciones artísticas o artístico-literarias. Quizás les haya quedado la curiosidad de quién es Schumann, este apellido que se menciona dentro del texto de las instrucciones para cantar. Y Schumann fue otro genio creador del ámbito de la música, un compositor, un pianista destacado en la época del romanticismo. Por lo tanto, vivió un siglo antes que Julio Cortázar y de hecho falleció en el año 1856. Admirado por Julio Cortázar, forma parte o nos lo recuerda a través de sus textos. En los textos de estas instrucciones hay una gran riqueza, una intertextualidad inmensa también. Se hace mención a otras obras. Y lo interesante es esto, poder ir aprendiendo, curiosear y enriquecer nuestras propias producciones a fin de que en algún momento las nuestras también inspiren a alguien más. Bien, hasta aquí entonces la propuesta completa de esta clase. Si ha quedado alguna duda en relación a todo lo expresado, por supuesto, los leo a través de los comentarios, así como también los invito nuevamente a suscribirse al canal y de esta manera también podernos ofrecer algunas otras temáticas a través de las cuales podamos seguir compartiendo nuevos encuentros. Hasta que tengamos esa oportunidad, muchas gracias.